ecuación de Penck-Robinson es el resultado de una modificación en la ecuación Swaff-Lensing-Kwong, utilizada para predecir las propiedades físicas de líquidos. Para la formulación de esta ecuación, Penck y Robinson consideraron lo siguiente. Primero, los parámetros, es decir, A, P y el factor de compresibilidad, deberían ser expresados solamente como funciones dependientes de la presión crítica, P sub C, la temperatura crítica, T sub C, y el factor acéntrico de Feiser, W. Segundo, debería poder obtenerse una mejor aproximación de las propiedades en las proximidades del punto crítico, especialmente la determinación de Z sub C, es decir, el factor de compresibilidad y la densidad de la fase líquida. Tercero, las reglas de mezcla no deberían utilizar más de un parámetro de interacción binaria, el cual debería ser independiente de la temperatura, presión y composición. Y por último, debería poder aplicarse a todos los cálculos de las propiedades termodinámicas de fluidos en procesamiento de gas natural. Como puede observarse, esta ecuación trabaja con tres parámetros fundamentales. En el punto crítico, estos tres parámetros son representados de la siguiente manera: A T sub C, B T sub C y el factor de compresibilidad Z sub C, que se le representa con C porque indica que está en el punto crítico. En otras temperaturas, el parámetro A es representado de la siguiente manera, en el cual podemos observar que depende de una función alfa. Esta función alfa es obtenida por correlación de datos experimentales, la cual depende de la temperatura crítica y del factor acéntrico de Feiser. Aquí podemos observar su ecuación. Por último, esta ecuación alfa, que depende de la temperatura crítica y el factor acéntrico de Feiser, se puede expresar también como una función polinómica de grado 3, el cual depende del factor de compresibilidad. Y es esta ecuación la cual se usa para resolver los diferentes cálculos termodinámicos que se requieren. Aquí podemos observar sus dos parámetros, A y B. Como problema tenemos hallar el volumen específico del vapor del etano a una presión de 1500 kPa y a una temperatura de 323,15 Kelvin, utilizando la ecuación de Penck-Robinson. Dada la presión crítica va a ser 4,48 MPa, la temperatura crítica de 305,5 Kelvin, el factor acéntrico de 0,098 y el peso molecular de 30,07 gramos por mol. Y todo esto relacionado al etano. Bueno, ya teniendo el problema dicho, tenemos las siguientes fórmulas que vamos a utilizar. Sería el factor de compresibilidad, que es una ecuación cúbica, una estructura de ecuación cúbica, M, alfa, A, B, A mayúscula, B mayúscula. Nuestros supuestos valor de compresibilidad, que será momentáneo. La presión que está en kilopascales será convertida a megapascales mediante esta conversión simple, que está dando como resultado 1,5 megapascales. Y nuestra temperatura reducida 123,15 Kelvin sobre 305,5 Kelvin, que sería la temperatura del sistema sobre la temperatura crítica. Bueno, estos valores que nos indica el ejercicio inicialmente, aquí los tenemos anotados, y la temperatura reducida que sea obtenida mediante el cálculo anterior y la presión que sea convertida a megapascales. Megapascales, Kelvin, la constante R que está en megapascales por metro cúbico sobre Kelvin mol, el factor acéntrico, y ya bueno, y con anteriormente las fórmulas mencionadas sacamos los distintos constantes importantes que nos van a interesar para resolver este problema. Serían M, alfa, A y B, donde ya obtenido el valor, habiéndola escrito en el Excel con las distintas respectivas fórmulas, sacamos los valores de A mayúscula y B mayúscula. Sería A por alfa por la presión del sistema sobre la constante R al cuadrado por la temperatura al cuadrado.
y B siendo multiplicado por B minúscula por la presión sobre la constante R por la temperatura. Bueno, ya teniendo A y B, estos valores los podemos reemplazar en la fórmula de esta ecuación cúbica, donde reemplazando tenemos como valores donde A y B y C y D va a ser, estos representan a una ecuación cúbica que está representada por A x cubo más B x cuadrado más C x más D igual a 0, donde A vendría a ser igual a 1z cubo, por lo cual aquí es A igual a 1. B vendría a ser 1 menos B, que sería 0,9753 y decimales. C vendría a ser A menos B menos 2B menos 3B cuadrado, que vendría a ser 0,081695 y decimales. Y D vendría a ser A por B menos B cuadrado menos 3B cuadrado, que vendría a ser 0,0000843 y decimales. Y bueno, y como ya tenemos estos valores, teniendo como nuestro supuesto valor de compresibilidad sería igual a 1, por lo cual nos daría este valor, pero nuestra ecuación nos indica que debe ser 0. Para resolver esto usamos una función del Excel mismo, aquí en datos, en busca de objetivo, definimos la celda que queremos que sea igual con el valor de 0, en donde vamos a tener que cambiar donde indicamos que celda tiene que cambiar, que será este valor supuesto de compresibilidad. Damos OK y nos va a dar nuestro valor de compresibilidad con el cual vamos a trabajar, que sería de 0,88424896,8. Ya con nuestro valor supuesto de compresibilidad, que sería igual a Z, podemos ya hallar el volumen específico, que basándonos primero de esta ecuación, que sería de presión por volumen es igual a Z, nuestro Z ya obtenido, por la constante R por la temperatura. Para hacer el volumen específico sería igual a Z por la constante R por la temperatura sobre la presión por el peso molecular, para así que obtengamos el volumen específico. Ya habiendo reemplazado por Z, nuestra constante R, megapascales, metro cúbico sobre Kelvin mol, nuestra temperatura es igual a 123,15 Kelvin, todo sobre nuestra presión, que es de 1,5 megapascales, y el peso molecular de 30,07. Y como resultado nos indica que nuestro valor de nuestro volumen específico da un total de 0,052670,089 metros cúbicos sobre kilogramo. Y así habremos resuelto nuestro problema. Aplicaciones industriales. 1. Procesamiento de petróleo y gas. Esta ecuación es utilizada para estimar las propiedades termodinámicas de las mezclas de hidrocarburos, como la presión de vapor, factor de compresibilidad y la entalpía. Estas propiedades son esenciales en el diseño y la simulación de procesos de producción, refinación y transporte de hidrocarburo. 2. Diseño de plantas químicas. Es crucial para el diseño de procesos de separación como la destilación, absorción y extracción, donde se requiere conocer las propiedades termodinámicas de las mezclas para lograr una separación eficiente y rentable. Se puede utilizar para determinar la composición de las corrientes de salida en una columna de destilación o para estimar la solubilidad de un soluto en un disolvente en un proceso de extracción. 3. En la industria farmacéutica.
Es utilizada en el diseño y la optimización de procesos de síntesis, purificación y formulación de medicamentos. Permite predecir el comportamiento termodinámico de las sustancias involucradas, como fármacos, excipientes y solventes, lo que es fundamental para el diseño de condiciones de reacción y separación adecuadas.